Bueno, y es momento de hablar de los números complejos, y es que parece que los números complejos nos rompen bastante la cabeza, ¿no? Pero al menos al inicio, porque ahora mismo vamos a hablar un poquito sobre cosas muy sencillas de estos números, como por ejemplo, que son denotados por las raíces de números negativos, como podemos ver aquí, menos 24, menos 112, menos 1. Normalmente nosotros no estamos acostumbrados a ver raíces de números negativos. Sin embargo, esta es la característica principal de esta clase de numeritos. Ahora bien, menos 1 es i. Esta constante i o este número i es raíz de menos 1, lo que quiere decir que el número imaginario i elevado al cuadrado resultaría en menos 1. Curioso, ¿no es cierto? Pero debemos de tenerlo muy en cuenta para realizar nuestros cálculos y operaciones. Como vimos en el video anterior de hace 2 unidades atrás en las exponenciales, es importante tenerlo siempre muy presente, incluso en ecuaciones de grado superior y para encontrar ceros, etcétera, o en factores conjugados. También es muy importante tener en cuenta que menos 1 nos puede jugar una mala pasada si no recordamos que es exactamente el valor de i elevado al cuadrado. Ahora bien, vamos a ver cuáles son los valores absolutos de los números complejos. Y es que hay una formulita que nos hace la vida muy sencilla, que es esta. El valor absoluto de un número complejo lo denotamos así, donde a y b son la parte real del número complejo. ¿Cómo resuelvo un valor absoluto de esta clase de numeritos? Bueno, al igual que con los vectores, en este caso se hace una raíz y dentro irían, para resolver, la parte real del número complejo elevado al cuadrado en sumatoria. Aunque aquí me hacen falta los cuadrados, sería raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, que son exactamente la parte real, volvemos a repetir, y ese sería el valor absoluto. Sin embargo, hay una manera de denotar a un número complejo en su forma trigonométrica, y ahora mismo lo vamos a ver. Muy bien. Y vamos a ver entonces cómo se pasa un número complejo a su forma trigonométrica. Y es que para eso solamente tendremos que seguir esta pequeña formulita, donde el valor del número complejo en forma trigonométrica, o sea expresado por z, es igual a radio por el coseno del ángulo más i por el seno del ángulo. Esto lo podemos pasar en otras palabras a radio por cis del ángulo. Cis es la abreviatura de coseno por i por el seno del ángulo. Como podemos ver, esto que tenemos expresado ahí que acabo de decir, lo tenemos aquí también en grande. Z es igual a R por cis del ángulo, donde R va a ser un radio. Pero ese radio, para encontrar ese radio, hay que sacar el valor absoluto del número complejo. Además, θ en este caso es ángulo. Una vez una maestra muy buena por ahí me dijo que a los matemáticos les gusta usar a alfa o a beta o a teta o esa clase de números o expresiones griegas para denotar ángulos. Ahora, como dijimos, vamos a sacarle el valor absoluto a este número complejo para descubrir el radio y ponerlo en esa formulita para hacer su sustitución. ¿Y cómo quedamos que se sacaba el valor absoluto de un ángulo? Bueno, se tomaba su parte real. Supongamos que tenemos el número complejo o expresión compleja 3 menos 4i. ¿Cómo le saco el valor absoluto? Bueno, tomo sus partes reales, que serían 3 y menos 4, y las elevo al cuadrado, siendo estas respectivamente 9 y más 16. Así que eso lo encapsulo en una raíz y lo resuelvo. 9 más 16 son 25 y la raíz de 25 son 5. Por lo tanto, el radio
en su forma trigonométrica va a ser 5 y lo pasamos. Z es igual a 5 por el coseno por el número complejo por seno del ángulo, y esto lo podemos ver de una manera más gráfica utilizando el programa de GeoGebra. Ahora mismo les enseño, porque si ahí ponemos un segmento de tal valor o simplemente introducimos el valor de la expresión compleja, podemos de ahí analizar el radio y el ángulo. Así que quédate conmigo y a continuación lo vemos. Y esto era lo que les comentaba. Si nosotros introducimos el valor de un número complejo, en este caso el número complejo es el punto Z, podríamos claramente ver y obtener los datos por medio de GeoGebra de cuánto mide el segmento, que en este caso sería el radio, porque miren, si ustedes ven las coordenadas polares van a ver que justamente el segmento de los números complejos va a quedar como un radio de los círculos. Si ven que este segmento parece un corte del primer círculo en esas coordenadas polares. Bueno, y es que eso no es coincidencia. Cuando graficamos podemos obtener el valor del radio, que es exactamente lo que hacemos cuando cuando resolvemos el valor absoluto del número complejo. Esto es lo que obtenemos, la medida del segmento, que sería el radio. Lo que podemos hacer en GeoGebra, que es una excelente herramienta, es obtener el valor del ángulo, porque si yo lo trazo, entonces puedo ver exactamente cuánto mide este ángulo que hay entre el segmento y el eje X, que es exactamente el ángulo que estoy buscando. Por lo tanto, ya podríamos resolverlo más a fondo. Ya tendríamos tanto el valor del ángulo como el valor del radio. Todo eso utilizando GeoGebra.